Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Cruz Roja Juventud, un espacio donde pondremos en la mesa temas que afectan a las personas jóvenes, especialmente a la salud mental, ya que forma parte del proyecto Fomento del Bienestar Emocional y Salud Mental, que busca sensibilizar a las personas jóvenes y reducir los estigmas y los mitos. Hoy vamos a tratar un tema del que se habla poco, que es el duelo, que muchas veces pensamos que es solo hablar sobre la pérdida de un ser querido, pero muchas veces también es un proceso emocional más complejo que abarca pues, desde una ruptura amorosa hasta una mudanza, la pérdida de un trabajo, el diagnóstico incluso de una enfermedad, así como pues, la típica crisis de los 30, a los 40, a los 50. Hoy nos acompañan dos personas increíbles, la verdad. Por un lado, Altea de Eusebio Castillo. Hola. Hola, encantada. Y Laura Fernández Vila. Hola, Fran. Me gustaría que un poquito que os presentarais, contarais un poco quiénes sois, cuál es vuestra profesión, incluso también por qué estáis aquí ahí brevemente, y para que lo conozcan aquí nuestros espectadores y espectadoras. Bueno, yo soy Altea, soy psicóloga. Me he formado mucho en el funcionamiento de la familia, me he formado también, trabajo desde una perspectiva de apego y trauma, de reprocesamiento. Bueno, hago como un trabajo muy integral a través del cuerpo, de la salud mental. Y yo soy Laura, soy psicóloga también, y en este caso, bueno, creo que estoy en este podcast porque llevo trabajando en Cruz Roja desde hace más de 10 años, de alguna forma siempre vinculada tanto a lo que son situaciones de emergencia como a proyectos que tienen que ver y que guardan relación con salud mental. Pues, como he dicho, dos perfiles muy buenos para tratar el tema que tenemos hoy. Sabemos que la juventud es una etapa donde se producen pues, muchos cambios, tanto a nivel personal, cambios sociales, emocionales, educativos, laborales. O sea, es una constante montaña rusa hasta que por fin nos estabilizamos un poco, y es cierto que experimentamos pérdidas, ¿no? Y muchas veces pensamos que estas pérdidas tienen que ser algo más extremo, como por ejemplo la muerte de un familiar o de un ser querido, y muchas veces parece que los jóvenes no las personas jóvenes no estamos ahí representadas, ¿no? Porque bueno, ya lo superarán, ya sabrán gestionarlo perfectamente, pero muchas veces no tenemos esas herramientas para poder solucionar eso que está pasando en nuestra cabeza. De hecho, muchas veces lo que intentamos es pues, bloquearlo, ¿no? O crear incluso como una barrera de protección. Entonces, como queremos entender un poco lo que es el duelo, para que también la gente lo entienda y sepamos de lo que estamos hablando, que es más allá de una pérdida. Sí que me gustaría empezar con una primera pregunta muy básica, que es si nos podríais definir un poco qué es el duelo e incluso qué tipos de duelo existen, ¿no? Que igual hay gente que no sabe que hay distintos tipos de duelo. Comentadme ahí qué opináis. Bueno, si hablamos de duelo, al final el duelo es una reacción normal. Implica cambios a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social. Y estos cambios, o sea, ese duelo se da porque has tenido una pérdida significativa en tu vida. Cualquier pérdida o cualquier cambio drástico en la vida, ¿no? Como un salto muy cualitativo en lo que era tu vida antes y lo que es tu vida a partir de este momento. De esa gran pérdida, ¿no? Que hablábamos. ¿Y hay tipos de duelo o todos son iguales? Al final sí que se habla de diferentes tipos de duelo, pues hay duelos en cuanto a ruptura de pareja, en una pérdida de estatus, hay duelo migratorio, y además de ese tipo de duelos también hay duelos que se consideran invisibles o duelos colectivos, como cuando por ejemplo hubo una pandemia o ha habido una guerra. Claro. ¿Y qué me diríais? Sí, tengo también curiosidad un poco por el tema de las etapas del duelo, que se habla mucho, bueno, casi todo lo que todo habla, mira, siempre dices, igual está en la fase de ira, por ejemplo, que es una de las más también conocidas, sobre todo en las rupturas, ¿no? Cuando te enfadas con tu ex y es como... ¿Diríais que hay etapas? ¿Es cierto, no? ¿Es un mito? La literatura habla de etapas. Es cierto que a lo largo de los años esas etapas incluso se han ido viendo modificadas. La realidad, ¿cuál es? Que no todo el mundo pasa por las mismas etapas y ni siquiera sigue esa secuencia. Por lo tanto, a veces incluso es bueno no hablar de ellas porque la persona parece que tiene que pasar sí o sí por ese momento de shock, por ese momento de negación, por ese momento de tristeza. Y a lo mejor no es necesario porque al final hay tantos duelos como personas. Sí, yo creo que hay Kubler-Ross, que es la autora que creó que tipificó las fases del duelo, hizo un gran favor al tema del duelo porque lo puso sobre la mesa y eso está fenomenal, pero es verdad que al tipificarlo de una manera tan específica y tan concreta, sobre todo para la ayuda que puedes recibir desde fuera,
queda casi más como juzgado, ¿no? Bueno, eso lo dices porque estás en tal fase. Bueno, no te preocupes que te queda poco para la siguiente. Y en realidad yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, que es que cada uno vivimos la pérdida y según qué tipo de pérdida y según de qué manera, de una forma. Y eso no se puede tipificar. Claro, importante. O sea, estamos hablando de que eso, que el duelo es pues una gran pérdida y que depende de cada persona, se vive de una manera o se lleva de otra. Que eso me hace también reflexionar un poco de, claro, pero entonces, para un adolescente, por ejemplo, que cambia de instituto, ¿qué similitudes tiene, pues eso, igual con la pérdida de un familiar, por ejemplo? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿No? Bueno, yo creo, mi opinión es que a nivel intrapsíquico sucede lo mismo. Es un impacto a nivel, como decía, psicológico, emocional, físico, cultural incluso, ¿no? Parece que tenemos que vivir el duelo de una específica manera, parece que tenemos que hacer determinadas cosas, vestir de negro, tanatorio, etcétera, ¿no? Y en realidad a nivel interno sucede lo mismo. De hecho, para los adolescentes hay una cosa muy importante y es que su cerebro todavía no se ha formado. La corteza prefrontal todavía no ha terminado a su fragor, a su punto máximo de desarrollo y es la zona responsable de controlar nuestros impulsos, de trabajar, de entender el largo plazo, de tal manera que para los adolescentes y los jóvenes a veces es casi más intenso porque parece que me voy a sentir así siempre, ¿no? Casi es al contrario, los adultos tienen más capacidad de bueno, he transitado esto otras veces, ¿no? Lo puedo vivir desde mi experiencia y sin embargo para un adolescente me ha dejado el novio, me muero, porque se me ha partido el corazón y eso es real. Claro. Igualmente, lo hablabas, los adolescentes por la época de la vida y el momento vital en el que se encuentran, es verdad que a nivel emocional lo viven todo de forma intensa, pero también es verdad que para una persona adolescente el cambiar de instituto supone una pérdida significativa, una pérdida importante para esa persona. Al final sus rutinas, sus amigos, el proyecto de vida que en ese momento tenía, pues de alguna forma se ve afectado y lo tiene que reestructurar y lo tiene que reincorporar a su vida actual. Entonces, sí que hay que ponerlo encima de la mesa porque de alguna forma hay ciertos duelos que se invisibilizan. Parece que no es importante y parece que eso, bueno, pues va a pasar sin más y de alguna forma esa persona también necesita poder tener ese espacio, poder verbalizar cómo se está sintiendo sin sentirse juzgado y poder irlo reincorporando a su vida. Qué importante. Todo esto sobre todo para que quien nos oiga entienda que todas las personas en algún momento, o sea, experiencian duelo, al final tenemos todos y todas mucho, por distintas pérdidas que van sucediendo y qué importante es que también se brinden también esos espacios, que hablaremos también más adelante. Y qué importante que nosotros, por ejemplo, bueno, no sé si trabajáis también con adolescentes, con la juventud. Yo sobre todo con adultos jóvenes, no tanto con adolescentes y peques. Pero bueno, jóvenes también. Claro, nosotros también nos encontramos en una etapa que la vivimos más, sobre todo cuando es con la pérdida de un ser querido, ¿no? Cuando toca ir al tanatorio, un poco más con esa persona, que a mí me parece también como muy difícil, porque sí que no sé si va a haber hay una fórmula mágica o algo de manera de, voy ahí a acompañar a esa persona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar? Claro, tu intención es que se sienta mejor, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿hay algún consejo que tendríais, así algo para que todo el mundo lo entienda de, vale, tengo esta situación, está esta persona pasando por un duelo, no necesariamente, pues ya puede ser, bueno, lo más típico, pues la ruptura o puede ser la pérdida de un familiar, pero ¿hay algún consejo así que nos pudierais dar de qué hacer? Así. A ver, no hay una fórmula mágica de cómo acompañar a una persona en duelo, pero es verdad que posiblemente por cómo vivimos el duelo nos cuesta mucho acompañarlo y muchas veces ese costarnos de acompañar es porque nos resuena en nosotros mismos, es cómo nosotros mismos gestionamos el dolor y es precisamente por eso porque nos cuesta tanto acompañar. A veces no hay, como te decía, no hay una fórmula mágica, no es voy a decirle a la persona y muchas veces simplemente con el silencio, pero estar acompañando y sosteniendo a la persona va a ser mucho más eficaz que yo le pueda decir una frase o le pueda dar un consejo que nunca se recomienda además cuando una persona está
pasando por un proceso de duelo, dar un consejo, porque en el fondo yo lo que voy a decir es lo que a mí me viene bien. Eso es. Pero puede ser para mí, pero para la otra persona Claro. no tiene por qué. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Creo que en situaciones, en general las difíciles, pero en situaciones de duelo en concreto, le decimos al de fuera lo que en realidad necesitamos oír desde dentro. Es un poco como cuando en las películas hay alguien histérica o histérico que está gritando y de pronto dice, por favor, vamos a calmarnos, que en realidad no es para los de enfrente, ¿no? Que es para la propia persona. Pues un poco esa misma sensación, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella que a veces el duelo no deja de ser la máxima situación de desconexión de alguien o de algo. Entonces lo que necesitamos es conexión, a veces simplemente con una mirada profunda, un de verdad de estar escuchando. ¿Qué necesita esta persona? Pues si no está comiendo, a lo mejor lo que necesita es que le lleve un tupper. Si no está pudiendo dormir, lo que necesita es que la acompañe y la atuse el pelo y le haga cosquillitas hasta que descanse un poco. Poner escucha sobre todo a lo que la otra persona está pudiendo necesitar y no tanto a lo que a mí se me está removiendo, porque eso va a suceder seguro. Claro, entonces frases como, por ejemplo, que yo las he escuchado, las he vivido, la típica de, bueno, sé fuerte, ahora eres tú quien tiene que apoyar a la familia, o le veo con una ruptura de, bueno, no te merecía, o tal, ese tipo de cosas, yo entiendo que igual pueden consolar o no ayudan o eso. O sea, son errores, ¿no? Pero bien intencionados, ¿no? Que tú intentas animar a la otra persona y demás, y entonces, claro, te planteas qué puedo hacer, entonces los dices, ¿no? Los decimos con la mejor intención del mundo, pero es verdad que en ese momento el decirle a una persona no es para tanto o al final esto te viene bien, estás invalidando cómo la persona se está sintiendo en ese momento, estás minimizando lo que ha podido ocurrir, o incluso a veces comparamos con, ay, pero esto hubiera sido peor. Al final la persona lo que se siente es juzgada, lo que decía Altea, lo que buscamos con un duelo de alguna forma es volver a conectar a la persona con su entorno, el que poco a poco vaya readaptando su vida. Si invalidamos a la persona, si minimizamos e incluso si la persona se siente juzgada, lo que estamos haciendo es que se desconecte todavía más de lo que tiene a su alrededor. Claro. Totalmente de acuerdo. Qué importante. Entonces juegan un papel muy importante, me imagino, cuando hacemos ese acompañamiento, la escucha activa y la validación, ¿no? que estáis comentando, ¿no? La escucha activa, rápidamente, contad ahí un poquito qué sería, por ejemplo, en este caso de duelo, cómo sería una buena escucha activa. Bueno, pues un poco lo que decía antes, yo creo, ¿no? Que al final la persona de verdad sienta que estás con ella, porque a veces entendemos, ¿no?, que la presencia es estar. Y esto te lo voy a explicar muy fácil. Si yo ahora mismo estuviera con mi móvil, vosotras no os estaríais sintiendo ni escuchadas, ni acompañadas, ni que yo estoy formando parte de la conversación. Entonces la escucha activa es de verdad estar ahí para esa persona, pudiendo escuchar y pudiendo percibir de nuevo qué es lo que necesita. Porque a lo mejor incluso se está enrocando tanto en hablar, que lo que necesita es que le demos un poquito la mano, la paremos y digamos, bueno, descansa, vamos a ver qué pasa con esto, estoy aquí para ti. Y creo que eso solo lo podemos hacer si de verdad estamos oyendo qué es lo que duele a la otra persona. Y qué importante lo que acabas de decir, el estoy aquí para ti. Que realmente cuando nos ponemos a disposición de la persona sea con un interés genuino, no sea él, lo digo y me retiro. Eso. Porque muchas veces, y hablábamos antes de qué importante también es en un duelo sostener a la persona, pero solemos, cuando nos cruzamos con un compañero o con alguien que conocemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si alguien te dice mal, bueno, no es para tanto. Pues en el duelo es un poco igual, yo tengo que ser capaz de sostener a esa persona. Y un ejemplo que puede ser una tontería, ¿vale? A lo mejor yo todas las semanas le mando un mensaje a una persona diciéndole, oye, el domingo vamos a hacer este plan, ¿vienes? Y a lo mejor la persona todos los domingos te dice muchas gracias, pero no voy. Da igual, o sea, al final lo importante no es que esa persona venga o no, es que esa persona tenga ese mensaje, se sienta arropada, se sienta acompañada, y cuando esa persona se sienta con fuerzas a lo mejor para llevar a cabo ese plan, pues te diga, oye, pues hoy me apunto. Claro, entonces también me lleva a pensar un poquito, a veces, ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto acompañar en ese duelo? O a veces incluso, ¿por qué nos cuesta tanto como, claro, igual es falta también de comprensión, ¿no? Porque a mí
mí igual no me sale decir todas las semanas, pues no estoy todas las semanas y no vienes, qué raro. O sea, ¿cómo es eso? ¿Por qué nos cuesta tanto acompañar en el dolor ajeno? A ver, hay una parte que puede tener que ver con la propia educación que recibimos como sociedad. No nos han educado en las pérdidas, en la muerte, en las emociones desagradables, porque al final en todo duelo hay dolor, sí o sí, y es necesario. Al final es un proceso de adaptación. Depende de cómo yo maneje ese dolor se va a convertir en un sufrimiento, que es como ese dolor extra que quizás si yo hubiera sido capaz de manejarlo de otra forma, no hubiera acabado con ese dolor todavía mayor. Entonces hay una parte que, como tú dices, Fran, pues no lo sé, no me han enseñado, y quizás hablando de ello lo que hacemos es normalizarlo y que vayamos pues aprendiendo esas pequeñas cosas que al final ayudan a toda la gente que tenemos alrededor. Claro. Totalmente de acuerdo, Laura, y además creo que de nuevo vuelve a tener que ver no solo con lo que sabemos, sino también con lo que sentimos por dentro. Entonces, hay una parte en la que si la persona, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que los duelos son como un cúmulo de experiencias de duelo, y hay veces que yo estoy doliendo algo que en realidad no es ese algo, es la guinda, ¿no? Hay muchas cosas. Y si yo estoy demasiado metida en eso, no puedo entrar en el dolor del otro, de la otra persona. Claro. Es demasiado doloroso para mí. O, por ejemplo, tendemos a comparar. Bueno, chica, yo también me he mudado y no me ha pasado nada. Bueno, a mí también se me murió una abuela y yo el domingo siguiente ya salía, ¿no? Entramos un poco ahí también en la comparación, en el y por eso creo que es importantísimo lo que ella ha dicho es que ante la duda, preguntar. Que es que no hay nada más mágico que hacer preguntas aunque parezcan obvias. Oye, ¿tú necesitas que yo te siga invitando o te estoy agobiando? ¿Tú necesitas que yo siga escribiéndote o para ti esto ya está? Creo que eso es importante. Qué importante tener esto en cuenta. Creo que son consejos bastante útiles que le van a poder utilizar la gente. Entiendo también que habéis reflejado mucho que pues en sí la sociedad no se habla mucho tampoco del duelo, ni tampoco nos han dado esas herramientas para trabajar un poco la pérdida, sino lo que hemos ido aprendiendo lo vamos aprendiendo con la experiencia. Es decir, asumimos tantas pérdidas que al final vamos aprendiendo y vamos incluso pues improvisando, ¿no? Yo sí quería también preguntaros ¿qué pasa cuando no tenemos esos espacios para hablar, para expresar esa pérdida? ¿Y qué consecuencias pues eso, puede tener reprimir y negar ese duelo? Al final, si yo no tengo un espacio donde verbalizar el cómo me estoy sintiendo, ese dolor probablemente vaya a salir de alguna otra forma. Pues a veces puedo tener problemas, por ejemplo, para dormir, o puedo tener problemas para relacionarme con la gente que tengo alrededor. O sea, al final, por eso es importante, porque el dolor va a seguir existiendo de una forma o de otra. Entonces, cuando tengo la capacidad de verbalizarlo, de manifestar cómo me siento, de crear ese espacio seguro, de no estoy siendo juzgado, la elaboración que voy a hacer de ese dolor va a ser mucho mejor, me va a ayudar en mi proceso de adaptación, y a largo plazo, si yo no lo hago, es probable pues que vayan surgiendo este tipo de problemas que hablábamos. Al final el dolor, lo hemos dicho antes, es un proceso natural, no es una enfermedad, pero tenemos que saber y tenemos que tener herramientas para poder gestionarlo. También puede tener mucho impacto a nivel físico, somatizaciones, enfermedades, ¿no? Al final todo lo que sentimos se queda en nuestro cuerpo lo siente antes de que nosotros lo pensemos o le podamos poner palabras, y se queda en algún lugar. Luego también están los duelos que de alguna manera se patologizan, ¿no? Yo no elaboré o no me cabía, por ejemplo, sucede mucho en situaciones en las que uno de los progenitores fallece y hay peques en ese hogar. Necesito poner todo mi foco, toda mi atención en mis peques, en que la vida siga, en continuar, y me olvido de transitar lo mío. Llegará el momento y bueno, pues como todo, cuando se acumula, a veces es peor. Claro, que eso es una cosa que sí que quería preguntar, y ya estamos terminando un poco. Quería preguntar, ¿cuándo hay que pedir ayuda? ¿Cuándo o podemos nosotros incluso recomendar a la persona, vemos que sí que puede necesitar ayuda pues, psicológica, y acudir a terapia? Bueno, al final yo creo que hemos hablado antes, cada duelo es diferente para cada persona, o sea, partiendo de ahí,
Yo creo que al final es bueno pedir ayuda cuando tú ves que está afectando a tu vida diaria. No eres capaz de llevar a cabo ciertas actividades que antes sí podías hacer de tu vida diaria. Cuando te has desconectado mucho de tu entorno, de tu familia, de tus redes sociales, o cuando incluso, y es fuerte comentarlo, pero creo que también es importante, muchos dolientes, al final aparece esa idea de yo no quiero seguir viviendo. Entonces yo creo que también es importante cuando esa idea aparece que puedas consultarlo con una persona profesional, o que tu primer paso sea poder hablarlo con alguien de tu entorno, porque muchas veces el primer paso es la persona más cercana que tengo, es con la que hablo. Sí, yo era justo lo que iba a decir, porque a veces pensamos que buscar ayuda es inevitablemente empezar un proceso terapéutico de años, y eso no tiene por qué ser. Hay muchas versiones, hay muchas formas en las que yo me puedo poner en conexión con alguien y en las que yo puedo sentir que me ayudan cosas. Y creo también que es importante tener en cuenta esto que decía Laura, de que tu vida se ve afectada, porque evidentemente va a haber una parte que nunca va a ser igual, ¿no? Yo tengo una manera de entender el duelo que es que de alguna manera tu vida hace como una especie de desdoblamiento en la que estaba mi vida hasta ahora y lo que tengo que seguir sin ese lugar de residencia, sin esa persona, sin ese grupo de amigos, sin lo que sea. Entonces mi vida va a cambiar, pero en el momento en el que vemos que se hace demasiado grande, lo suyo sería poder ofrecer espacios de escucha, espacios de acompañamiento y, en última instancia, por supuesto, buscar ayuda profesional, que duda cabe. Pues muchísimas gracias, Laura y Altea. A ti. Hoy es eso, hemos hablado del duelo, lo hemos visibilizado, que muchas veces, bueno, comentábamos antes de grabarnos, que parece que está en la sociedad, pero realmente no se habla o se habla poco, o se tiene ese concepto de que hay que pasar por todas las etapas del duelo cuando realmente no. Pérdidas sufrimos todos y todas, pues al año pues puede que sí, puede que no, cuando hay un cambio de residencia, y es importante visibilizarlo, es importante hablar de que no es una debilidad, sino que es una respuesta humana, natural, ante la pérdida. Y también quiero destacar que es lo que hablábamos de lo importante de que es acompañar, ¿no? Esa escucha activa, el estar presente, el incluir a la otra persona, que es también la forma que tenemos de ayudar, que muchas veces no sabemos cómo. En verdad que lo habéis reflejado muy bien. Y nada, y a nuestros oyentes, decirle que gracias por haber editado este espacio con escucha, con respeto y con presencia. Nombrar el duelo no lo hace desaparecer, pero sí nos permite transitarlo con más sentido, con más compañía y con menos miedo. Y ya sabéis, si queréis seguir escuchando más podcast y más información sobre la salud mental en jóvenes, pues escucha el podcast de Crua Juventud. No nos conocías. Muchas gracias. Gracias a ti.